Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a esta edición especial de Viernes Gato. Viernes que abre una semana, bueno, que abre de todo. Por una parte se abre la campaña electoral, por otra parte se abre la Semana Santa. Semana de pasión en todos los casos. Además, semana de mucho conducir. Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa, sobre todo por la cantidad de, ¿cómo decir?, atención que requiere al conductor, la infinita proliferación de radares y otras cosas que, desde luego, en fin, y los baches de las carreteras. O sea, hay trozos de Benavente a León, por ejemplo, y eso que han arreglado una parte, que la gente tiene que ir por el carril de la izquierda porque por el de la derecha vas botando todo el tiempo. Bueno, en fin, y luego la culpa es del conductor, ya sabe usted. Pero bueno, para hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando, del comienzo de la campaña electoral, de si hay debate o no hay debate, de la cara que le echan algunos, y de lo que están intentando algunos que no hablemos, y de los que están intentando otros que hablemos sin parar. Y para hablar sin parar, Rosa Cuervas Mosa. Rosa Cuervas Mosa, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Es verdad, tengo que moderarme y hablar no menos parlanchín, Javier Torres a mi derecha. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Esparza? Buenas noches. Rosa, ¿cómo resumirías la semana? Bueno, la semana, pues mira, políticamente hablando, la resumiría como una semana de precampaña y hoy ya campaña electoral y por lo tanto pues llena de mensajes propagandísticos, de promesas y de alguna manera lugares comunes. Y en la cuestión social, que creo que es la que más nos importa o más nos debe importar, pues varios asuntos. Uno que ha saltado hoy a la luz, que es el de la residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid, Los Nogales. Eso es una cosa que no tiene nombre. Me parece bueno, sí lo tiene. Terrible y si tenemos tiempo luego pues podemos extendernos, pero me parece horrible que eso ocurra, que haya tal irresponsabilidad o falta de vigilancia y de por tanto diligencia por parte de en este caso la comunidad implicada, que es la de Madrid. Pero sobre todo me parece terrible porque se mezcla con unos días de campaña en los que los políticos prometen, hablan, hacen promesas vacías y al final tenemos una sociedad en la que la gente mayor molesta, la vejez molesta, los anuncios nos invitan a creer y a crear una sociedad en la que todo sea juventud, todo sea belleza, todo sea perfección física y el envejecer y el afrontar la etapa final de la vida es algo que se esconde en esta sociedad. Y creo que tenemos que plantearnos muy seriamente cómo cuidamos a los niños, por supuesto, y a la gente mayor. Es una buena reflexión en una campaña electoral en la que todos los líderes de todos los partidos son varones jóvenes. Es una cosa llamativa. Y más o menos guapos, eso sí. Eso ya es efectivamente opinable. Pero menos Pablo Iglesias que sobre no todo por Pablo Iglesias, ¿no? Rosa lo decía. No, pero es verdad. Al final el modelo que es un Madelman, el modelo general, ¿no? En fin. Sí. Madelman, Javier Torres. Esparza, pues yo creo que esta semana hemos vuelto a ver que hay una grandísima distancia entre los señores que van publicando encuestas, y no solo me refiero a Tezanos con el CIS, que desgraciadamente pagamos todos los españoles los 100.000 euros que cobra Tezanos y los 300.000 euros que cuesta cada encuesta. También las de GAT3 de Narciso Michavila y otras tantas, y estamos viendo que por un lado dicen que hay una gran indecisión, que más de un 40% de los españoles aún no tiene decidido qué va a votar el 28 de abril, pero por otro lado todas las encuestas se parecen mucho. A mí esto me llama poderosamente la atención, es decir, se están publicando y se están haciendo las encuestas para orientar el voto y no para pulsar de verdad la verdadera opinión de los españoles. En la calle, completamente diferente a lo que estamos viendo en los grandes medios del sistema, en estas encuestas. Yo creo que el efecto Vox ahora mismo es muy complicado de medir con acierto en cuántos escaños se va a traducir la ola de entusiasmo que suscita Vox cada vez que celebra un acto. Lo hemos visto en Córdoba, lo hemos visto en Toledo, lo hemos visto en Cuenca, en Palencia, y ayer el propio Iván Espinosa de los Monteros, desafiando al rector de ICADE, celebraba de manera improvisada una conferencia con un megáfono en mano en la puerta de esta universidad madrileña. La verdad que el fenómeno de Vox para mí está ocupando la centralidad de la campaña, pre-campaña ya, ahora de manera oficial, campaña electoral. Y como digo, gusto o no, Vox va a ser decisivo sí o sí después del 28 de abril para decidir quién va a ser el presidente del gobierno.
Creo que tenemos las imágenes de la apertura de campaña de Vox, que ayer seguíamos en directo desde el Gato al Agua. En cuanto podáis, me avisáis y las colocamos. Antes querría ver de nuevo el Twitter de Javi Torres. ¿Podemos ver el rótulo de Javi Torres con su Twitter? A ver, a ver. ¿Es 86 es el año que naciste? Es correcto. O sea, podría ser tú... José Javier, el día que murió el alcalde de Madrid, Tierno Galván, ese mismo día. Fíjate, ¿eh? Podría ser tu padre, Luke Skywalker. Qué barbaridad. En fin, bueno, qué cosas. Bueno, por lo menos llegaste a la caída del muro de Berlín. Esa te pilló nacido. Correcto. Que algo es algo. Sobre el asunto de la campaña electoral hay algo que está llamando mucho la atención, y además para mal, que es el ambiente de, ¿cómo decir?, proclividad a la violencia que ha creado la pre-campaña mediática contra, no solo contra Vox, contra la derecha en general. Es decir, el jugar a que viene el fascismo, que es una auténtica, me va a perdonar usted la palabra, la hora que es una auténtica gilipollez, desde todos los puntos de vista, político, filosófico, de pura educación, porque es que no tiene ningún sentido. Pero es a lo que están jugando. Y a partir de ese momento, claro, son palabras que carga el diablo, porque tú llamas a alguien fascista y ya no estás diciendo cree en la economía corporativa como Mussolini, no es eso lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es alguien que debe desaparecer. Bueno, y el resultado es imprevisible. Es tremendo. Yo creo que las imágenes que veíamos y que de las que se habló aquí en el Gato, del escrache a Cayetana Álvarez de Toledo, el escrache anterior a Rocío Monasterio, que no es el primero, que sufre Vox, en la redacción abierta Javi Torres los va enumerando y ya son unos cuantos, los ataques a las sedes de Ciudadanos. Y yo el otro día escuchaba una reflexión por parte de Santiago Abascal en la entrevista que le hacíais aquí en esta mesa y que me resultó, por un lado, hasta graciosa, porque lo dijo de una manera casi con humor, pero muy cierta. Y dijo, vamos a ver, es que un grupo de personas que agrede a gente a militantes, simpatizantes, posibles votantes de Vox se van a los mítines. Es un grupo de personas pequeño, normalmente. Grupo de personas pequeño, violento, maleducado, que insulta, que escupe, que agrede, que tilda de fascista, que tilda de homófobo, que tilda de todo a los que están agrediendo, que les multiplican en número por 4, por 5 y por 6 veces. Dice, y nunca ha habido una reacción violenta por parte de esas personas a las que ellos están llamando violentos. La realidad es que los que son violentos precisamente son los que van allí a decir alerta antifascista. Y yo recuerdo la concentración, porque no fue una manifestación, la concentración que celebró Vox en Barcelona, precisamente porque no se les había dejado hacerla en el Palau Sant Jordi. En el Palau. Provocó por parte de los CDR una protesta, vamos a luchar contra el fascismo, fuera el fascismo de nuestras calles, ese grito que tanto gusta a los CDR. Y cuando cualquiera, en este caso yo, me dirigía a la concentración, yo quise ir un poco antes para ver el ambiente de los CDR, que ellos se habían citado pues una hora antes de que empezara el acto de Vox. Y de verdad que es que eran dos escenarios, era como la guerra y la alegría, el infierno y el paraíso, eran dos escenarios absolutamente contrapuestos, el que separaban las vallas de los Mossos de Escuadra, en el lado donde se iba a celebrar la concentración de Vox, banderas de España, gente risueña, música, tal, y al otro lado de las vallas era todo el mundo encapuchados. Bueno, aquí estamos viendo imágenes, eran encapuchados, eran hogueras, eran papeleras tiradas por el suelo. Esto ya resulta casi anecdótico, pero un olor a porro insoportable. De verdad, es que era como cruzar de una realidad a otra. Entonces, bueno, pues hay que recordar que los que dicen que la derecha es violenta suelen ser esos, los que acabamos de ver lanzando piedras. Es que los medios de comunicación, Rosa, llevan dibujando, y cuando digo los medios digo los grandes, que son la mayoría,
llevan dibujando el fantasma de la ultraderecha desde que Vox llegó a las instituciones en las pasadas elecciones andaluzas, y continuamente vemos que viene el fascismo, que viene la ultraderecha, pero si cogemos un boli y un papel y vamos apuntando, vamos enumerando todos los ataques que se están produciendo. Ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, Cayetana Álvarez de Toledo, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Estas imágenes son de Vox hace 2 sábados en la capital catalana. Lo peor de todo es que hay por detrás unos políticos, unos responsables y líderes políticos que están azuzando el odio. El señor Torra hablaba de apreteu, hay que apretar. Se lo decía a los cachorros de Arran, que son las juventudes de la CUP. Y ayer Pedro Sánchez, anoche, abriendo la campaña electoral del Partido Socialista, yo creo que utilizó una expresión no muy acertada, dijo que vamos a teñir España de rojo. Sí. Creo que el fantasma de Franco también lo están resucitando, lo vamos a ver. ¿Dijo eso textualmente? Vamos a teñir a España de rojo. Ay, por favor. De verdad que no cabe un tonto más, ¿eh? No cabe, no. Y digo que seguramente veamos a lo largo de la campaña que vuelven a resucitar el fantasma de Franco. Esto van a ser unas elecciones no de España sí o España no, que es yo creo que lo que todos estamos viendo desde que los independentistas catalanes propiciaron el golpe del 1 de octubre del 17 y la posterior declaración unilateral de independencia, sino que la izquierda y Pedro Sánchez en concreto las está dibujando de que viene el fascismo o nosotros. Sí, es interesante porque realmente, sin embargo, la gran cuestión de la campaña electoral es única y exclusivamente la unidad nacional. Todo lo demás al final es secundario. Ve usted lo poco que se habla de economía en esta campaña. Entre otras cosas porque, como bien dice Balbás cuando se sienta aquí, la inmensa mayoría del presupuesto español se decide en Bruselas o se pacta en Bruselas, de tal forma que al final cada partido puede aprobar unas poquitas cosas que luego con frecuencia tiene que desdecirse para que cuadre dentro de los objetivos de déficit. También hay que decir la verdad a la gente, ¿no? En fin, y no jugar a tanto. Bueno, me parece que tenemos las imágenes de lo que ocurría ayer en la Plaza de Colón en Madrid, con esa apertura de campaña de Vox y las cámaras de Intereconomía en primer plano, por cierto. Gran trabajo de María Matos, todo se ha dicho. Vamos a verlo. Estas son las imágenes de la llegada de los líderes de Vox al acto de Colón, donde una vez más, efectivamente, Vox llenó como en todas partes, que es una cosa francamente llamativa. Es el partido al que las encuestas dan menos proyección y el que en los actos más llena de gente. Lo cual, es verdad, no quiere decir nada. Aquello que decía Spengler de hay de quien confunda la movilización con la victoria, que son dos cosas muy distintas. Pero es verdad que llama la atención el contraste, ¿verdad? Llama la atención el contraste, salvo que uno piense que esa España oculta que aparece en las encuestas es precisamente esa España Rosa Cuervas. Sí, yo creo que la movilización de Vox, es verdad que no hay que confundir movilización con resultados electorales, pero yo creo que da idea de lo que ha conseguido el partido de Santiago Abascal, a cada cual le gustará más o menos, pero creo que es innegable que hay un primer objetivo que podemos, si lo tuviéramos en una lista, hacer un tic y decir objetivo cumplido. ¿Por qué? Porque ha conseguido resucitar un sentimiento de orgullo nacional alejado de esa etiqueta de fascista que tenía mucha gente en España y que no sabía cómo mostrar o cómo canalizar o dónde sentirse acompañado. Y en segundo lugar, porque ha desplazado absolutamente, la presencia de Vox ha desplazado el eje del debate político de una manera clarísima. Yo escuchaba ayer el inicio del acto de campaña del Pablo Partido Casado. Popular. Yo lo oí también y Pablo Casado, era el discurso de es Vox. que de hecho comentamos y estábamos escuchándolo precisamente en el control de realización de informativos y decíamos... Es que es el mismo discurso de Santiago Abascal. Tú cambias la voz y pones la de Abascal y no te extraña. Pablo Casado de repente empieza a hablar de decir estas personas no reinsertables que no salgan nunca a la calle. España para los españoles, las fronteras, un discurso... Inmigración, ¿te acuerdas? Como decía, legal, ordenada y con arreglo al mercado de trabajo. Eso, es interesante. El Partido Popular antes no se atrevía a decirlo. Entonces, más allá de los escaños, yo sé que Javi está deseando
tener la oportunidad de volver a hacer su pronóstico porque está convencido de que va a acertar, pero más allá de los escaños yo creo que Vox ya ha ganado de alguna manera. Javier Torres va a hacer su pronóstico después de la publicidad. Pronóstico de Javier Torres para estas elecciones. Hay que hacer el redoble. Ayer por la tarde tuve el inmenso honor, la inmensa fortuna de que Rafael Núñez Huesca acudiese por primera vez en su vida a la redacción de La Tarde, desde que Servidor está al frente de la misma. Hicimos una porra. Yo dije que Vox va a sacar 80 y el Partido Popular 89, y Rafael Núñez Huesca dijo que Vox 35 y al PP 100 o más de 100. Javi, pero luego cambió, luego matizó. Luego vino la veleta y matizó porque se había dado cuenta de que había errado muchísimo el tiro. 35 a Vox, creo que va a estar mucho más cerca de 80 que de 35. Eso no me cabe la menor duda. ¿Y tú? Yo es que de verdad que no me atrevo a hacer pronóstico porque no sé qué puede pasar. Quizá yo diría más 40 por ahí para Vox, pero sé que Javi se va hasta los 80. Pero yo de verdad, yo lo que creo, y sobre todo más que creer, espero que el Partido Socialista no saque el porcentaje de votos suficiente como para tener esos 120 escaños que le otorga el CIS de Tezanos. De verdad, de corazón lo espero, porque creo que sería malísimo para España, y al margen de los escaños o de cómo se repartan los escaños del ya llamado bloque de las tres derechas, y al margen de las simpatías o antipatías de cada uno por los partidos que conforman ese bloque, espero que tengan mayoría suficiente para poder gobernar. Porque de lo contrario, creo que España, no estoy parafraseando a Aznar, porque eso ya lo dijimos aquí antes de que lo dijera José María Aznar, pero creo que una legislatura más de Pedro Sánchez deja a España irreconocible. Sobre todo una larga, no de 9 meses. Claro, claro, sí, ha hecho esto. Yo me aventuro en esa cifra de 80, que a mucha gente le podrá parecer muy atrevida, muy osada, porque Amando de Miguel, sociólogo, amigo de esta casa, tuvimos la suerte también de tenerlo en la redacción abierta, y él daba por hecho y muy seguro de que Vox va a tener más del 20% de los votos. Y eso en una traducción en escaños, sí, te vas a 70, 80 o 90. Ayer aquí Rocío Monasterio le preguntábamos dos cosas. Uno, ¿quién va a ser el candidato de Vox por Madrid? Y ella respondió, no, ya respondí muy bien. Ese es el misterio Monasterio, dijo. Está francamente interesante, porque evidentemente será ella. Y dos, ¿qué perspectiva de escaños tenía ella? Y dijo que hasta 75 lo consideraba posible. Bueno, yo le voy a contar un secreto. Voy a apretar la cámara para que vea que esto es un secreto entre usted y yo nada más. Bueno, vea, se puede enterar. Hay una encuesta que circula por ahí, en realidad varias. Es una confluencia de encuestas. Encargadas por empresas, grandes empresas. No son simplemente muestros estadísticos, son estudios a partir de lo que han contestado la gente, que dice lo siguiente. Un resultado muy posible, a fecha de hoy, la campaña puede hacer cualquier cosa, pero a fecha de hoy, de las elecciones sería una victoria por la mínima, muy mínima, del PP, en un pañuelo muy por debajo, muy cerquita, pero por debajo, el Partido Socialista, a cierta distancia, Vox, pegado a Vox pero por debajo Ciudadanos, y pegado a Ciudadanos pero por debajo Podemos. Muy por debajo. Esto es lo que está contándose por ahí, y ahora ya podemos volver al plano general, porque es un secreto entre usted y yo. Esa encuesta de Francisco Carrera, politólogo. No, pues sí, la de él coincide, efectivamente. 86 PP, 81 Partido Socialista, 70 Vox, 50 Ciudadanos y 32 Podemos. Es una encuesta que coincide efectivamente, porque es que, digamos, la mayor parte de la gente que se dedica no a la encuesta ocasional, que son muy importantes, en fin, demoscópicas, sino al estudio a partir de los datos recogidos estadísticamente, salen con cosas de este carácter. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, todas las encuestas, y en eso sí que coinciden, es que hay un porcentaje amplio, salvo que nos estén engañando, de votantes o de posibles votantes que no han decidido su voto. Y tenemos un debate electoral a 5, el próximo día 23. Y yo creo que ese debate puede ser decisivo. Estoy diciendo una obviedad. Decisivo, para bien o para mal, para todos los partidos. Pero creo que de alguna manera nunca un debate electoral ha sido tan importante, porque
En otros escenarios, en el escenario del bipartidismo, cuando, digamos, la oferta política era menor y el voto fiel estaba más fidelizado, uno podía ver un debate y decir, bueno, pues aquí mi candidato o mi partido no ha estado muy fino, pero no por eso cambiabas el voto. Pero ahora, con partidos que de alguna manera coinciden en determinados puntos y te pueden decepcionar o dar una sorpresa, agradable sorpresa, creo que el debate del día 23 puede hacer cambiar el voto. El voto en España hasta hace muy poquito era fundamentalmente tribal. O sea, uno votaba a los suyos. Y como me dijo un día un señor en Oviedo, que me dejó helado, dice, a ver si dejáis de dar caña al PP, me decía. Y digo, bueno, pues si te han hecho lo contrario de lo que te prometiste, pero prefiero que me maten los míos a que me mate el enemigo. Bueno, esa mentalidad. Sí, eso se ha acabado, por fortuna, o se está acabando. Decía antes, ¿qué contó anoche Santiago Abascal? Bueno, entre otras cosas, lo vimos aquí en directo en El Gato, vamos a recordarlo, decía estas cosas, que ahora le voy a tirar un poco de la lengua a Javier Torres con este asunto. El día 28 de abril, independientemente del resultado que arrojen las urnas, que como hoy podéis ver aquí, o como hoy se puede intuir aquí, será un gran resultado para la España viva, pero independientemente de ese resultado, ya no podrán meter de nuevo el genio en la lámpara. Hemos vuelto a poner encima de la mesa las cuestiones importantes. Hemos vuelto a decir que la unidad nacional es innegociable. Hemos vuelto para decir que nuestras libertades, que los políticos querían ahogar, nunca van a ser rendidas. Todos sabéis, porque habláis con vuestro entorno, que el 28 de abril va a pasar algo muy grande. Lo saben incluso aquellos que no nos quieren. Lo están notando. Está en el ambiente. Se puede olfatear que va a haber un cambio histórico. Y va a haber un cambio histórico porque frente a un gobierno ilegítimo, sostenido por los enemigos de España, sostenido por los golpistas, sostenido por los que nunca han condenado el terrorismo y sostenido por los que con la boca pequeña defienden el comunismo, va a haber una España viva que se va a poner en pie y que va a defender todas aquellas cosas que vosotros sentís y pensáis con absoluta claridad. Una España viva, por España, los que están contra España. Vale, bien, todos estamos más o menos de acuerdo. Ahora la cuestión es, y con eso, y unas cartelitas que pone Ministerio de no sé qué, y el BOE, ¿qué haces? Porque el gran problema de esta campaña de Vox es que ganas tanta simpatía como, ¿cómo decir?, desconfianza despiertas a la hora de la gestión. Y eso lo llevan colgado como un baldón desde hace meses y no se lo han podido quitar de encima. Sí, la verdad que si tuviésemos el escenario de que Vox saca más escaños que el Partido Popular, por ejemplo, ahí cuál sería el papel de Albert Rivera y de Ciudadanos. ¿Apoyaría Rivera un gobierno en el que entrase en coalición PP-Vox? ¿Esto qué tiene que ver con lo que te preguntaba? Bueno, pues tiene que ver en el sentido de que Vox... Pareces Pedro Insua. No. Tiene que ver en el sentido de que Vox, si no llega al gobierno, porque aunque saque un muy buen resultado, por ejemplo, 80 escaños, si el PP saca más que Vox, sí, Vox no va a estar obligado a entrar en el gobierno. Por lo tanto, Vox lo que va a pretender es que sus ideas y sus propuestas sean asumidas por el presidente del gobierno. Si Casado saca más escaños que Abascal, Casado irá a Moncloa y no a Abascal. Claro, la cosa cambia si es Vox el primer partido de ese bloque de derechas. Tendrá, lógicamente, que traducir todo este mensaje de unidad nacional, de dar un discurso contra el feminismo, la ley contra la violencia de género, todo eso luego se tiene que traducir en medidas concretas. Pero yo creo que aún así el PP va a sacar más, y si el PP saca más, Vox y Santiago Abascal de momento no se van a ver en la tesitura de tener que gobernar. En fin. Eso es. Respecto a esto, es verdad que el discurso hasta ahora de Vox ha sido muy centrado en la cuestión de la defensa de la unidad nacional, apelar casi a cuestiones emocionales que creo que hacían mucha falta aparte de los españoles. Pero poco a poco, en lo que estamos viendo, en las propuestas que en su día presentaron para llegar a un pacto de investidura en Andalucía, en la presentación por parte de Iván Espinosa de los Monteros de las grandes líneas del programa económico de Vox, yo creo que ese cartel de inexperiencia en la gestión, que estoy de acuerdo en que tenían, se va cayendo poco a poco, porque es verdad que el programa económico de Vox y el fichaje de alguna manera de asesor económico de Vox ha sido recibido bastante bien
en los círculos de alguna manera liberal conservadores. Pero no creo que Vox sea un partido falto de propuestas concretas. Otra cosa es lo que dice Javi, que en función de cómo quede se las dejen llevar a cabo o no, como está pasando en Andalucía. La propuesta famosa de derogar la ley de memoria histórica y sustituirla por una de concordia entre Partido Popular y Ciudadanos ha quedado en agua de borrajas. Exactamente. Bueno, quedan 2 minutos para terminar. Y yo tengo que recordarles una cosa muy importante. La semana que viene habrá información en Intereconomía todas las tardes, bueno, desde el mediodía. Habrá gato, aunque bajo un formato enteramente diferente, porque es vacaciones, subimos, dejamos este plató, que en fin, hay que hacer tareas de mantenimiento, nos vamos a la redacción, aquella redacción abierta tan maravillosa en la que salió uno en mangas de camisa, lo cómodo que se estaba allí. Luego Javier Torres la estropeó poniéndose una corbata, como si fuera aquello, pero en fin. Y desde allí, todas las tardes, ¿desde qué hora, Rosa Cuervas Mons? Bueno, pues allí vamos a estar de 12:30 a 2:30 todos los días, como hasta ahora, y desde las 8:30 de la tarde, hora en la que empieza el informativo, que haremos también desde la redacción abierta, hasta las 12 de la noche. Todos los días de la semana que viene, lunes, martes y miércoles, Lunes, martes con toda y seguridad. miércoles. Jueves, sí. Y el Jueves Santo, por cierto, tenemos prácticamente una cámara metida en las calles de Málaga para ver el desembarco de la Legión, el traslado del Cristo de Mena y las principales procesiones de Málaga. O sea que el jueves, a quien le guste, Javi se va a enfadar porque no es la de Sevilla, pero a quien le guste la semana... Digo, a ver cuándo un año vamos a Sevilla, Rosa. Ya, Javi, pues eso hay que moverlo. Eso lo tienes que hablar con Alejandro Josa. Vale, tomo nota. En Albacete no hay... Sí, en Albacete hay procesiones preciosas, ¿eh? ¿Y en Murcia? Y la procesión del silencio es emocionantísima. Yo tengo que decir también que contra lo que... En fin, no lo digo por fastidiar a Javier, pero a mí también me gustan más las de Málaga. ¿Qué se le va a hacer? Además, tengo el honor de haber sido costalero de la Virgen de la Soledad de Málaga. Bueno. Una de las experiencias más terribles de mi vida, debo decir. Por el calor, Qué ¿no? calor, qué sofoco, Claro. madre santa, qué cosa más tremenda. Bueno, ahí empatamos, yo creo. Málaga y Sevilla empatan, ¿no? En calor, seguro. Fin. Bueno, usted de momento disfrute del fin de semana y ya sabe, la semana que viene, Semana Santa, en Intereconomía seguimos dando información. Rosa, gracias. Javier, gracias. Placer. Buenas noches.